Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Anochecer, su programa confiable de sucesos inexplicables, cultura, entrevistas, viajes y mucho más, a través de Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com. También en Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur y su página web. En Edenex.es, la radio del misterio desde España. En Misterio Infinito Perú en YouTube, que si no están suscritos los invito cordialmente a que formen parte de la familia. Misterio Infinito Perú en YouTube. También en Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify. ¿Y quién es ese Fernando? Pues soy yo, Fernando Chapi Martínez, un amigo para todos ustedes. En esta ocasión, y como ustedes saben, este no es el típico programa de enigmas que simplemente se limita a casos que parecen de terror, a sucesos que se hacen pasar como reales, pero que en realidad solo vivieron en el universo de la creatividad, la imaginación, los sueños y como mucho los mitos y leyendas. También tocamos algo de eso. De cuando en cuando leemos por ahí algún relato corto, algún pequeño cuento que nos sirve como punto de inicio para hablar de distintos casos que van por los transitados, a veces solitarios, en otras ocasiones caminos de lo insólito. Y bueno, resulta que en lo más profundo de una caja de libros, una de tantas que tengo en mi casa, me encontré con un texto ya con el típico olorcito del libro antiguo, que a algunos les gusta y a otros les fastidia, con las hojas pues que en un momento fueron blancas, o por lo menos bastante claritas, pero que ya el tiempo las ha teñido con esa tonalidad como crema, como lo que usualmente se denomina papel bulky, algo así. Bueno, este libro que ya tiene bastante tiempo, en su versión en español, porque primero tuvo otra en portugués, pues es de la década de los 70 y tiene un título que definitivamente llama la atención: El embajador de las estrellas, su autor Alberto San Martín. ¿A ustedes les suena, amigos? Puede que no, sobre todo a los que son más jóvenes no. Es más, yo que estoy ya finalizando la base 3, no sabía de este libro porque es un caso que al parecer tuvo bastante difusión en su momento, pero así como encendió como aquellas estrellas fugaces, pues fue así, rápidamente su fulgor se extinguió y fue olvidado. Pero aquí lo hemos rescatado, como digo, y no es una metáfora, es que verdaderamente fue así, desde el fondo de una caja de antiguos libros. Pero ¿quién fue este tal Alberto San Martín? ¿Y a qué se refiere con el embajador de las estrellas? Bueno, en realidad hay un subtítulo: una piedra extraterrestre. Así, en una. Ahora, cuando alguien habla de una piedra extraterrestre, podría estar refiriéndose quizá a un meteorito, porque es eso, una roca o un trozo de roca que sobrevive a la fricción del paso por la atmósfera y cae en algún punto de la superficie de nuestro planeta, pero que no es originaria de nuestro mundo. Entonces es una piedra extraterrestre. Tantas caen incluso todos los días. De hecho, las estrellas fugaces no son otra cosa que eso. Pero no hablamos de ese tema. Alberto San Martín era un enfermero español, posteriormente se trasladó al Brasil, pero dejémoslo con enfermero español. Llevó una vida bastante tranquila. En el capítulo 8 de este libro comenta lo que él denomina como su encuentro con el ser extraterrestre. Al parecer el señor San Martín tenía ya interés por estos temas desde hacía tiempo antes de su encuentro, y él la tenía clara. Para él, lo que denomina como discos voladores eran de origen extraterrestre. O sea, él era un partidario de la HET, la hipótesis extraterrestre del origen de ciertos fenómenos anómalos. O sea, vamos a ponerlo así:
cuando usted o yo o cualquier persona alrededor del mundo puede mirar hacia el cielo y ve algo que se mueve, que desde el punto de vista objetivo es simplemente un punto o algo que parece una pelotita, una bolita en lo más alto del firmamento moviéndose. Ese es el hecho objetivo. Ahora, usted o yo podemos dotarlo de una posible explicación. Diríamos, quizá, bueno, puede tratarse de un satélite, de una sonda, de la Estación Espacial Internacional o de algo similar. Es lo primero que cabría pensar. Ahora también tenemos algunos aplicativos que se pueden llevar en el teléfono móvil y nos pueden indicar si efectivamente la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, está transitando a esa hora por ese punto. Y en la mayoría de los casos se soluciona el asunto. Era algo completamente terrestre, completamente normal. Ahora, hay quienes a pesar de eso, claro, tienen intención de creer en cosas fantásticas, así que dirán, no, eso no puede ser así, debe ser otra cosa, algo de otro mundo. Bueno, ya hay a quien quiera creer es su asunto, pero las cosas como son. Pero otro diría, no, se trata en realidad pues justamente de eso, como Alberto San Martín, de un disco volador extraterrestre. Es decir, ya le pusieron procedencia fuera de nuestro mundo y además que es un elemento tecnológico, cuando también podría tratarse, por ejemplo, de un fenómeno más bien meteorológico, pero raro, extraño. Tampoco es que nosotros los seres humanos sepamos todo sobre el funcionamiento y de lo que acontece en nuestro mundo. Hay muchas explicaciones que se le pueden dar a eso. Pero bueno, volvamos con Alberto San Martín. Para él estaba clarísimo. Él de hecho en partes de este libro menciona, y ahí me parece que es una cuestión atrevida, pretenciosa, descarada prácticamente, que ya el hecho de la visita de seres extraterrestres en sus naves a nuestro mundo era una cuestión indubitable, que no podías de ninguna manera cuestionarla. Y te lo ponía así, de esa manera. A mí, sinceramente, en algunos momentos me resultó incómodo leer este libro. Como decimos aquí en el Perú, me dio palta. O sea, es una cosa que yo digo, pero ¿cómo? O sea, en realidad eso no está ni mucho menos probado. Los testimonios o supuestos testimonios no son una prueba en sí. Pueden como mucho ser un indicio. Ahora, que hay casos en los que esto se acompaña de cuestiones que sí merecen una revisión muy atenta porque son de alta extrañeza, como los casos, por ejemplo, el asunto de la curación de Donato Cervantes, que ocurrió aquí mismo en nuestro país, en Perú, o ciertos casos muy contaditos, muy poquitos de contactados, que no es solo que te hablan bonito, que el supuesto extraterrestre les habló de amor universal y de que la solución es amarse los unos a los otros, no, ese tipo de cosas no, sino cuestiones más concretas. Entonces Alberto San Martín aspiraba a ser ese contactado final, en el sentido de que él tenía la prueba y era un asunto material, constatable, medible y todo lo que quieran, con análisis en laboratorio y demás, la famosa piedra extraterrestre a la que menciona ya desde el inicio de su libro. Bueno, volvamos. Lo menciona así en su libro. Mi singular encuentro con aquel misterioso ser de otro planeta, como digo, él ya la tenía clara, él ve un personaje raro y para él ya era, o sea, estaba totalmente predispuesto, con lo cual pudo haber sido esto más que una realidad, una travesura de su mente, tan así, ¿no? Se verificó en la noche del 16 al 17 de noviembre de 1954, exactamente entre las 2 y las 2:30 minutos de la madrugada del día 17, y en unas circunstancias bastante extrañas como es fácil de suponer. El lugar del encuentro es un puente que atraviesa un barranco bastante amplio en la carretera de La Coruña. Esta carretera tiene su inicio en la plaza de la Moncloa en Madrid, España, y el citado puente se encuentra aproximadamente 1 kilómetro o poco menos de dicha plaza. Bueno, Alberto San Martín quedó tan impresionado con este hecho que casi que le cambia el nombre al puente y lo denomina como el puente del encuentro. Bueno, lo que él menciona es algo que da justamente para sospecha. Lo que él dice es que desde días anteriores a que viera al personaje que ahora les vamos a contar, venía experimentando, y así lo pone en estas palabras, una extraña sensación. Y vuelvo a pasar a lo que él dice, ¿no?
Era como si alguien o alguna cosa ajena a mi voluntad consciente estuviera dentro de mi mente haciéndome concebir ideas desconocidas e inéditas para mí. Había ocasiones en que me parecía ver con la imaginación paisajes maravillosos de exuberante vegetación, plenos de armonía y de paz, lagos transparentes y serenos en los cuales se reflejaban brillantes flores amarillas, moradas y azules y grises montañas de blancos picos que se erguían contra un cielo de róseas nubes. Otras veces eran atrayentes ciudades lo que creía percibir, hermosas ciudades de graciosos edificios cupulares de tonos blancos y dorados que brillaban al sol. Un mundo maravilloso y utópico, pensaba yo, sin llegar a comprender la razón de todo aquello. Esto, queridos amigos, a cualquier persona le resultaría raro, cuando menos. Y recordemos que Alberto San Martín era personal de salud, era un enfermero. Entonces, definitivamente, lo primero que puede ocurrir es que se autocuestione. ¿Qué me está pasando? Quizá necesito ayuda, necesito descansar como mínimo y si la cosa persiste, ponerme en manos de un especialista. Es lo lógico que ocurriría, incluso si él no fuera personal de salud, sino simplemente una persona con sentido común. Se daría cuenta que esto no es normal. Bueno, la cuestión es que Alberto San Martín estaba teniendo esta especie de visiones, o él lo interpreta como que algo proyectaba estas imágenes en su mente, como si fuese una película muy realista, y él mismo se da cuenta que esto no está nada común, por decirlo menos, porque a párrafo siguiente menciona esto. Antes de continuar, quiero dejar bien claro lo que considero un importante detalle. Tales pensamientos no me perturbaban en lo más mínimo. Resultaban insólitos, es cierto, empero yo los aceptaba con naturalidad, pensando que más pronto o más tarde su significación, si es que tenía alguna, se habrían de manifestar. Y llegado el caso, obraría en consecuencia, o como mejor me aconsejasen las circunstancias, la inspiración del momento. Ninguna influencia tuvieron, por lo tanto, en el curso de mi vida normal, tanto en el aspecto material como en el espiritual. Claro, porque él mismo sabe que lo primero que se puede hacer es cuestionar, o ya sea que lo esté inventando, o ya sea que hay alguna condición, alguna situación a tratar dentro de su salud mental. Por eso es que él dice, pone el parche antes de que reviente el chupo, como se suele mencionar, ¿no? Por si acaso esto que ocurría no me causaba malestar, no interfería en mi normal desempeño en mi vida diaria, por si acasito, ¿no? O sea, él lo pone ahí. Y asimismo hay una cuestión que a mí me resulta rarísima, que él dice que lo aceptaba con naturalidad, como esperando que de ahí se revelara el significado. Yo creo que a poquísimas o ninguna persona que le ocurriese este asunto estaría simplemente expectante, pero sin que por lo menos le diera una curiosidad lindante con el miedo. Pero bueno, es lo que él dice. Y que de pronto llega la noche del suceso principal. Él menciona que estaba en su casa, tranquilo, después del trabajo, leyendo un libro, y le volvió este torrente de pensamientos o de imágenes en su mente, ¿no? Estaba con todo eso, pero que esta ocasión la cosa fue más marcada, diríamos que insistente, digamos que incluso ya interferían, no lo dejaban tranquilo. Las imágenes de un mundo que él estaba seguro que no correspondía a nuestro planeta. Pero de pronto escucha una voz en su interior que era un llamado, lo requería. Esto ya es aún más preocupante, pero él dice que era una llamada interior clara y nítida que además lo empujaba, y eso que eran horas de la madrugada, porque alguien lo estaba esperando aunque no sabía dónde ni por qué. Y como si fuera lo más común de la vida, en plena madrugada sale de su casa, empieza a caminar prácticamente por inercia. Según él no tenía nerviosismo, ansiedad ni ningún temor. Eran en realidad las 2 de la mañana y llega a la Plaza de la Moncloa, allá en Madrid. Continúa caminando, seguía esto impulsándole, llega al famoso puente del encuentro, como él lo bautizó. Menciona que la noche era ligeramente oscura, con algunas nubes en el cielo, que la carretera y todo el entorno se encontraban desiertos, pero que de pronto
a un lado del puente se encontraba una figura que él pone que permanecía inmóvil y erguida y como si lo estuviera observando, esperando más que observando. La descripción que da de la figura es la siguiente. Algo inexplicable, tal vez su majestuosa inmovilidad, llamó poderosamente mi atención y de un modo brusco e instintivo me volví. A unos pocos pasos de distancia, aquel ser extraordinario me contemplaba con fijeza. Desde el lugar en que me había parado, no le podía ver con la suficiente claridad e impulsivamente me acerqué más a él. Aquel ser misterioso estaba vestido con una especie de mono como el que suelen usar los aviadores en vuelo, pero mucho más sencillo, fino y ajustado al cuerpo. Al parecer de una sola pieza y sin aberturas ni bolsillos, por lo menos visibles, y de un color que podría definirse como un gris oscuro. En cuanto a su calzado no pude fijarme, pues aparte de esta rápida e instintiva apreciación de su aspecto general, fue su rostro lo que desde el primer momento llamó más poderosamente mi atención. El rostro de aquel ser extraordinario irradiaba bondad, serenidad, firmeza y equilibrio, pero llevadas estas cualidades a un grado de perfección desconocido para mí. Todo esto lo presentí, como digo, de un modo puramente instintivo, cuando al acercarme a un solo paso de él, sin que mi voluntad consciente lo ordenara, pude contemplarlo mejor. Era o parecía ser muy joven. Llevaba descubierta la cabeza, su cabello era claro, largo y abundante, cayendo sobre sus hombros en forma de espléndida melena, y sus rasgos faciales tenían esa serena y acabada belleza que solo se puede encontrar en las más perfectas estatuas de la antigüedad helénica. Bueno, acá la paro, pero la verdad es que el señor San Martín ocupa por lo menos un párrafo más mencionando lo bello que era este ser, incluso su sonrisa. Bueno, no sé realmente qué pensar, y sobre todo que él no sintió temor. Ahora, hay también que decir que en otros casos relacionados al fenómeno ovni, si hemos de creer a los testigos, ellos afirman que estas supuestas entidades pueden llegar a anular su temor mediante algún recurso tecnológico o de su propia naturaleza, no lo sabemos, y que es como cuando determinadas especies de depredadores logran engañar a su presa, ¿no?, en la naturaleza para que se acerquen confiados hasta que ¡fum!, ya los terminan por cazar, algo así. No estoy diciendo con esto que ese ser fuese agresivo, que lo viera como presa, pero me hace recordar, ¿no?, esto de anular el temor, el instinto de supervivencia, que es quizá el más fuerte que hay. Bueno, es rarísimo, suponiendo que el caso sea real y no sea toda una mentira, que es lo que al final muchos concluyeron, y por eso es que el caso queda en el olvido. Llegan a la conclusión de que simplemente todo era una invención del señor San Martín. Bueno, mencionaba que este señor, este aparecido, pues en determinado momento llega incluso a levantar la mano como en una señal universal de saludo, mostrando la palma de la mano, como expresándole paz. El señor San Martín dice que parecían los refinados gestos de un caballero de la corte de Luis XV, o sea, un poco más, y estaba enamorado el señor San Martín de este ser. Lo cierto es que en determinado momento el personaje, que por cierto detrás de él ya había aparecido lo que sería su nave, o así lo interpretan, pues se va para ahí, y cuando regresa, era un aparato circular, así lo menciona, oscuro y sin brillo, que estaba como oculto en el barranco cercano. Y bueno, la cuestión es que este ser le entrega algo que el señor San Martín de pronto no se percataba de qué era. Simplemente pues estaba yendo casi como un autómata con eso en la mano, y cuando ya lo ve mejor resulta que se trataba de una piedra. La describe así: una simple piedra rectangular de 12 centímetros de largo, 4 de ancho y 2 de altura, de un bonito color violeta salpicado de puntitos amarillos.
su color primitivo lo ha ido perdiendo poco a poco, tal vez como consecuencia del contacto con nuestra atmósfera, y en la actualidad ha quedado de un color gris ceniciento. Pero lo más notable de la piedra son las 9 inscripciones o símbolos que presenta en una de sus caras, símbolos o inscripciones que, en la opinión de los muchos que lo han estudiado con persistencia, constituyen una prueba genial de evolucionada sabiduría, como en sucesivos capítulos tendremos oportunidad de verificar. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que el señor San Martín pues expone el hecho de que tenía esta piedra. Y hay algunas cosas, no lo niego, curiosas, cosas que no las han podido negar ni siquiera los que dicen que esto es totalmente falso. Y es que hubo exámenes para determinar su composición. Menciona que algunos mineralogistas, porque al parecer fueron varios los que estudiaron pequeños trozos de la piedra, mencionaban que no veían en ella nada de extraordinario, y al señor San Martín esto le decepcionaba, por no decir que se ponía un poco molesto, ¿no? Lo deja constar incluso en el libro de alguna manera. Y menciona que uno de los que mencionó que la piedra no presentaba nada de extraordinario en su aspecto físico, siendo un calcario de estructura vesicular, un mineralogista llamado Ruy Rivero Franco, pues Alberto San Martín se molesta y pone: esto es un análisis, o sea, como que estuviera esperando que le digan que era una piedra alienígena, ¿no? Y la cuestión es que posteriormente hubo un mineralogista particularmente destacado de apellido Bayón Campomanes que menciona un asunto muy interesante, que la piedra tiene sabor salado a pesar de no contener sales, que si bien en algunas partes era soluble, en otras partes no lo era, y que consideraba que era una piedra particularmente extraña. También está la de un doctor de apellido Jung, que menciona que sí tiene sal, que contiene plata, corindón, que no puede ser natural, pero por otro lado, que tampoco podría ser artificial. Y bueno, que tiene además circonio, que es un metal de por sí bastante extraño y que no figuraba en otros análisis. A lo que quiere dar a entender el señor San Martín es que había muchos análisis mineralógicos y unos no coincidían con otro, ya sea que la piedra cambiaba de composición, como que evolucionaba, como que era una materia viva o por lo menos mutable, o que todo estaba equivocado y no estaban prestándole la seriedad del caso. Entonces procuró centrarse en el asunto de los símbolos. ¿Cuáles son los símbolos? Bueno, que cuando los suba a YouTube puedo poner las imágenes, de hecho es lo que voy a hacer, pero para los que lo escuchen en la radio, para que se hagan una idea, los símbolos que presenta, que son 9, el primero es como una especie de círculo tachado. El segundo es una raya vertical que tiene a su lado otra como raya, pero en realidad como una curva. El otro es una especie de zigzag. La otra es similar al cierre a un símbolo de interrogación de cierre, pero sin el puntito. La otra es como un lazo. Y bueno, en realidad, como digo, son 9. La novena que sí involucra 3 líneas paralelas. Entonces uno ve esto, por eso los remito siempre a Misterio Infinito, pero en YouTube, para que puedan ver la imagen. Uno puede decir, pero ¿qué podemos al final concluir de simplemente esos símbolos? Bueno, por ejemplo, había por esos años, estamos hablando del año 1955, un sacerdote español también llamado Severino Machado, que estaba muy interesado en el asunto de los ovnis. Hasta pareciera que realmente se abocaba a esto a tiempo completo. Bueno, no creo, porque si un sacerdote de funciones tenía también que obrar de acuerdo a su profesión eclesiástica, dar misa, y yo no sé cómo habría sido en ese tiempo sus superiores religiosos, cómo le habrían consentido esas cosas. Bueno, la cosa es que el padre Severino Machado llega incluso a escribir un libro de 143 páginas titulado Los platillos volantes ante la razón y la ciencia, donde entre otras cosas hablaba de la supuesta piedra extraterrestre. Y empieza paso a paso, signo por signo, a darles
una, entre comillas, explicación. Por ejemplo, el primer signo, que es ese círculo tachado, él dice que definitivamente se trata del símbolo del planeta Saturno sin género de dudas. Y que al parecer de ese mundo vendrían los seres o el ser que le dejó la piedra al señor San Martín. Previamente al padre Severino Machado ya había dado su punto de vista un epigrafista. Y el señor Machado pues le dice prácticamente que la epigrafía no tenía nada que ver ahí porque esos símbolos venían de otro mundo y la epigrafía se ocupaba de cuestiones más terrenales, más terrestres, ¿no? Empieza a decir que el otro signo pues representa a la Tierra, que el tercer signo simboliza la forma en la que los saturnianos vienen a nuestro mundo, el otro símbolo cómo es la forma en la que los terrícolas podríamos viajar en naves a Saturno. La cosa es que el padre Severino Machado, bueno, todos los que han intervenido en estas cosas están fallecidos hace mucho, así que en paz descanse, se montaba una película pero de lo más friki e increíble. Yo no sé cómo es que de unos pocos símbolos en una piedra sacaba que lo siguiente. Y paso a leer. Él dice que en conjunto los símbolos de esa supuesta piedra extraterrestre decían así: mensaje de Saturno a la Tierra. Bajamos a vosotros por un camino de desviación para evitar la influencia solar. Para llegar vosotros hasta aquí, tendréis que hacer una desviación mucho mayor para libraros también de la influencia del anillo de Saturno. Vamos en viaje de ida y vuelta para trazar un lazo de amistad con toda la Tierra. Y a esto me refiero, que es una de las cosas más risibles. Ese símbolo que tiene como una forma de lacito, y se pone poético el padre Severino Machado, dice que representa el lazo de amistad de Saturno con la Tierra. Yo no sé, bueno, en fin. Después continúa el mensaje. Vosotros para llegar a nuestra amistad no necesitáis dar rodeos desde cualquier extremo de la Tierra. Que salgáis nos encontraréis en el camino recto de la amistad hacia el infinito, hacia Dios. Bueno, ahí salió su lado de sacerdote, ¿no? También mencionó el tema espiritual. Hay otro camino más corto para llegar a vosotros, aprovechando la conjunción de uno de los astros que entre la Tierra y Saturno se interpone con una ligera inflexión nada más para orillarlo. O sea, ya le metió también el tema de la astronomía. Este camino para vosotros tiene una oportunidad salvando el ángulo de desviación del astro que entre la Tierra y Saturno se encuentra. Esta oportunidad se da cuando la Tierra recorre el camino y pasa de fase de menguante a creciente. Los medios que empleamos para nuestro viaje son el uso de las tres fuerzas fijas, constantes, iguales y paralelas del universo. Los medios que vosotros podéis emplear los desconocemos. O sea, todo ese tipo de cosas. O sea, según este sacerdote, la piedra estaba indicando cómo es que estos extraterrestres de Saturno vienen a la Tierra y nos da como una especie de pista de cómo los terrícolas podríamos ir a su encuentro hasta Saturno. Y por acá, por ejemplo, ponen una tabla también de la posición de los planetas y en general de la Luna y la Tierra y todo, en la fecha de distintos casos que hubo hasta ese entonces de avistamientos de ovnis y todo esto. Entonces, y lo compara con la fecha en la que el señor San Martín supuestamente recibe esta piedra y dice que hay coincidencias, ¿no? Que hay como unas posiciones que favorecerían que las naves de otros mundos llegarían hasta el nuestro. Bueno, realmente una cosa que hace que te explote la cabeza. Otro de los que realizó una interpretación sobre estos símbolos fue el señor Fernando Sesma Manzano, que a más de uno sí les ha de sonar, sobre todo a los que les ha por ahí picado la curiosidad respecto al conocidísimo caso Humo, que para quien no lo sepa es pues un asunto que supuestamente aconteció hace, bueno, por la década del 60, 70, en los que distintas personas en España, pero no únicamente ahí, también en otros países y en otros idiomas, en Francia, en Italia, etcétera, pues aseguraban que estaban recibiendo correos, pero no de un familiar, de un amigo, no, sino de personajes que enviaban estas cartas mecanografiadas y aseguraban ser extraterrestres que estaban en misión en nuestra Tierra, que venían de un mundo supuestamente llamado Humo
y te contaban una serie de cuestiones de cómo llegan ellos a nuestro mundo, siguiendo unas ondas de radio que había enviado en la primera mitad del siglo XX un barco noruego, ciertos temas de la historia y la organización de su mundo, hasta incluso de sus creencias religiosas, y una serie, es un caso bastante extraño y singular, pero Fernando Sesma Manzano fue uno de los impulsores de este asunto porque él estaba convencido de que era 100% real. En un local allá en España, que era el Café Lión, conocido más como, sobre todo su sótano, donde se reunían muchos entusiastas e investigadores del fenómeno ovni por esos años, conocido como La Ballena Alegre por una pintura que había, un dibujo que había en la pared que mostraba a una ballena muy gentil, muy amable, pues fue todo un personaje Fernando Sesma Manzano, y él también se interesó y creía que era plenamente real este asunto de la supuesta piedra extraterrestre. Incluso lo mencionó en un folleto de 23 páginas al que tituló como el mensaje filosófico del hombre del espacio. Y le da a esta piedra y a sus símbolos una interpretación bastante espiritual. Dice que se trata de 10 palabras que son las siguientes: el ojo del espíritu, la búsqueda, el retroceso, la desviación, la desesperación, la universalización, la aportación, la unión y la luz del espíritu. Bueno, ya les he leído hace un ratito un poquito de cómo lo interpretaba el sacerdote Severino Machado. No voy entonces a leer cómo lo interpreta de por sí el señor Fernando Sesma Manzano, porque es más o menos igual de intrincado y extraño, por decirlo menos. También recibió el señor San Martín una interpretación anónima y realizó él su propia interpretación de los símbolos. Básicamente sería algo así. También va justamente por lo filosófico o lo espiritual, que serían palabras como tu mundo, tu verdad, tus pasos, tu perfección, tu lucha, tu asociación, tu fuga, tu humildad, tu naturaleza y tu renuncia. Bueno, también es cierto, amigos, por supuesto que sí, que el ser humano que esté particularmente abierto a eso puede ver signos y símbolos en todos lados, lo cual puede llegar a ser peligroso, aunque es cierto que el ser humano es el que dota al final de significado a lo que le rodea. Tampoco es sano irse al extremo contrario de ir por la vida sin prestarle atención a nada y pensar que todo da absolutamente igual. Es bonito practicar el ejercicio de preguntarse el porqué de las cosas y si éstas obedecen a un orden o si están confluyendo hacia algo mayor. De hecho, es algo que se ha dado en todas las culturas y civilizaciones y desde que los niños son pequeñitos, ¿no? Llama mucho la atención y todos tenemos quizás recuerdos, ya sea de nuestros hijos, sobrinos o de nosotros mismos, ese momento de los porqués, ¿no? Cuando los niños y niñas por todo preguntan ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo así? Y a veces los padres no saben lidiar con eso y pues pueden castigar o, en fin, no responder de la manera que debe ser para propiciar que la curiosidad sana de los niños, pues continúe y pueda ser bien llevada. O sea, a veces los padres reaccionan mal, ¿no? Pero bueno, es algo completamente normal el querer dotar de significado y preguntarse el porqué de las cosas. Pero como yo decía en un programa anterior, y era como un preludio a cuando iba a contar este caso, nosotros pues vemos, por decirlo así, una figura de un círculo, ¿no? Ya que una de las que aparece en esta supuesta piedra de otro mundo es un círculo con un tachado, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que les mencionaba en ese otro programa, si usted, amigo oyente, ve una figura de un círculo, ¿para usted qué es eso? Alguno puede decir, bueno, es una figura geométrica simplemente. Alguno puede también ponerle el condimento de una anécdota. Me acuerdo cuando era niño y dibujé mis primeras figuras geométricas. Un círculo, un cuadrado, un rombo, un rectángulo, un triángulo. Puede hasta sacarle una sonrisa. Otro se nos pone más espiritual y filosófico y diría, un círculo representa a Dios. Otro le preguntaría por qué y te diría, claro que sí, porque el círculo no tiene ni inicio ni final, como el propio Dios. Algo bonito, nos dio una enseñanza bastante interesante.
Otro puede decir, bueno, ese círculo es simplemente la representación de lo que sería tridimensionalmente hablando una esfera. Ya se nos puso un poco más hacia, hacia otros campos del saber. Y en general, con esa única figura del círculo, tú puedes decir muchas cosas. Ahora, si te pongo usted, amigo oyente, un triángulo alguien diría es una figura geométrica, que si es equilátero, pues sus tres lados son iguales, hay otros tipos y ahí puede usted condimentar y aumentar la idea. Pero un triángulo también puede ser un símbolo religioso, dependiendo de qué contexto. En el contexto cristiano puede simbolizar a la Trinidad. De hecho, en iglesias antiguas, hasta ahora por ahí yo lo he visto en Lima, en la iglesia de San Lázaro en el Rímac, en una parte así muy pequeñita de un altar lateral, o en el santuario de la Santísima Trinidad arriba, esa figura que es como un triángulo con un ojo al centro, que le llamaban el ojo de la providencia, otros le llaman el ojo que todo lo ve, y que antes estaba claramente asociado, era lo que te venía a la mente, a Dios Padre, ¿no? Dios Padre como omnipresente, omnisapiente, el que está enterado de todo, el que tiene contados hasta el número de nuestros cabellos. Una imagen potente, poderosa y alguno dirá intimidante en el sentido de que te provoca respeto su magnificencia. Después ya cambiaron un tanto este significado y fue asociado y hasta ahora más a determinadas organizaciones un tanto opacas, un tanto ocultas. Alguien incluso les da un tinte negativo, que son más bien esotéricas, donde también se emplea, aunque con ciertas variantes, esto del triángulo con un ojo, el ojo que todo lo ve, ¿no? Entonces, el ojo del destino, etcétera. Entonces ese es el asunto, cómo hay distintas figuras que van cambiando su significado con el paso de los tiempos. Pero al final, el primero que les dije es simplemente un círculo y este es un triángulo, con algunas cositas, pero triángulo sigue siendo. Y lo mismo pienso yo de estas figuras de la supuesta piedra extraterrestre. Ocurre así, cada uno lo que ha hecho el señor Fernando Sesma, el epigrafista y también el padre Severino Machado y todos los demás, cada uno lo que ha hecho es volcar su universo interior en esos símbolos que sirven, por decir así, como provocadores de que tú puedas ponerte creativo. O sea, al final eran personas que estaban de una u otra manera interesados en el fenómeno ovni o en la espiritualidad, y que los que estaban interesados en el fenómeno ovni pues tenían como certeza de que eso era definitivamente venido de otros mundos, le creían al señor San Martín y por ahí iba su explicación. Si otro iba más hacia lo espiritual, por ahí iría su explicación. Incluso se ve como en la explicación del padre Severino Machado mezcla ambas cosas, porque él era un sacerdote, así que te habla de asuntos de extraterrestres, de seres de Saturno que vienen a la Tierra, pero también te habla de Dios. O sea, ahí estamos viendo clarísimamente cómo nuestra mochila, nuestro bagaje cultural, nuestra historia de vida influye en cómo nosotros damos significado a lo que nos rodea. Esto es más profundo de lo que a primera vista pudiera parecer. Bueno, lo cierto es que, como digo, y como he mencionado, aunque este caso tiene sus puntos extraños quizá, como el hecho de que al menos uno de los que investigaron la roca, el señor Campomanes, pues mencionó que era soluble en parte y en otra parte no, que tenía pues determinadas características singulares, y otro decía que sabía salado aunque no tuviera sales. Otro mencionó que parecía más bien un tipo de cemento, pero que no estaba seguro, que contenía circonio, que contenía tal. O sea, era una piedra que estaba bastante rara, porque para haber pasado, al menos según el señor San Martín, por distintas manos, por distintos laboratorios, pues daba resultados distintos, diferentes. Ese es lo raro, los símbolos no lo son tanto. Pero sea como fuere, este caso tuvo su punto de estar de moda y después fue rápidamente enterrado y quedó en el olvido. Por eso es que cuando yo buscaba por ahí de repente algún resumen sobre el libro en sí, no encontré prácticamente nada. Lo único, en algún podcast o también hizo algo al respecto en El Ojo Crítico el destacado investigador español Manuel Carballal hace mucho tiempo, ¿no? Refutando el asunto de la piedra del espacio.
y de lo que contaba el señor San Martín. Entonces, son cosas pequeñas, ¿no? O sea, no es como otras cuestiones relacionadas al contactismo y al fenómeno ovni que tienen videos de todo tipo, e incluso resúmenes sobre el libro o un buen samaritano que haya puesto en formato PDF el texto, no, nada de eso, ¿no? Ha quedado casi o completamente en el olvido este libro, El embajador de las estrellas y la supuesta experiencia del señor Alberto San Martín, que se dice que al final acabó sus días en el país de Brasil, en Sao Paulo, olvidado y lamentablemente pues en mala situación económica y todo eso. Bueno, después encontré otro libro más que también lo tenía guardado desde hace tiempo, que tiene un título muy sugerente, y conocimos gente de otros mundos, así en una. El autor es el señor, bueno, quien en vida fue José Carlos Paz García Corrochano, y a alguno le sonará el nombre definitivamente. Estamos hablando del fundador y director en su tiempo del Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, que se encontraba ni más ni menos que en mi natal distrito de Barranco. Y por supuesto, él fue padre de los mundialmente conocidos Sixto Paz Wells, Charlie Paz Wells, Rosemary Paz Wells, los hermanos Paz Wells, ¿no? Que pues después conformaron Misión Rama. Y bueno, sobre todo el señor Sixto Paz es hasta ahora un referente en estas temáticas de la ufología a nivel mundial, y siempre es hasta ahora muy activo en cuanto a conferencias en distintos países, exploraciones al Paititi, publicación de libros. Es bastante interesante, está dejando un legado muy importante. Y bueno, su padre, porque de ahí les venía todo esto, el señor José Carlos Paz García Corrochano, cuenta sus puntos de vista, también expone algunas fotos inclusive de supuestos artefactos o naves de otros mundos. Menciona por ahí también una experiencia propia que él tuvo, y se refiere a ella como la cita para el contacto físico en el capítulo 3 de este libro. El escenario es Chilca. Chilca, que tantas veces hemos hablado en el programa, incluso cuando mencionamos un aniversario más, un cumpleaños más del periodista e investigador del fenómeno ovni Juan José Benítez, JJ Benítez. Su primera experiencia la tuvo justamente con Misión Rama en Chilca, y en ese mismo lugar es donde el señor José Carlos Paz García Corrochano también tiene la experiencia que nos cuenta en este libro. Mencionaba que primero recibieron algún tipo de comunicación de supuestos seres de otros mundos que debían ir a Papaleón 13, que es una zona que queda justamente en más o menos la entrada de Chilca, que en esos momentos estaba siendo recientemente urbanizada, una especie de urbanización campestre, donde, dicho sea de paso, también habían otras personas que aseguraban ver supuestos seres de otros mundos. Por ejemplo, ahí se desarrolla la historia de la señora Maruja Soler de Acervo y el recientemente fallecido su hijo Juan Acervo, que lo hemos tenido también en el programa, que tuve el privilegio de haberlo podido conocer. Personas de mi entorno que también les interesan estos temas fueron sus amigos. Y entonces esa zona de Papaleón 13 y en general Chilca tiene muchas historias que contar sobre asuntos de la ufología y en general de otros aspectos del mundo del misterio, pasando por lo paranormal, por las leyendas, por los seres feéricos. Hay mucho en Chilca, en la cercana Mala, en Coayo, en Calango, en Santa Cruz de Flores, en Asia. Es una zona, la de el llamado Sur Chico, muy interesante. Pero ¿qué es lo que ocurre en este caso? Bueno, el señor José Carlos Paz mencionaba que con quien iba a contactarse o con quien se contactaba era un ser de otro mundo de nombre Oxalc, que aseguraba ser de Morlen, es decir, lo que nosotros llamamos como la luna Ganímedes del planeta Júpiter. Desarrollaron algún tipo de comunicaciones
telepáticas y mediante la escritura automática, y así es como fueron citados a esa zona de Papa León XIII. De hecho, el señor José Carlos Paz lo llamaba a este ser como el Doctor Oxalc y lo consideraba un personaje de mucha sabiduría, que irradiaba bondad, irradiaba amor y en general pues estaba definitivamente ya muy convencido de que se daría el contacto físico. La cita se dio, según comenta, un sábado 7 de febrero en Papa León XIII a las 9 de la noche. Y no solamente asistió eh, el señor Carlos Paz, además, bueno, 7 de febrero de 1974, si vamos a ser más específicos, sino que en total había 35 personas que eran pues varones y mujeres de distintas edades, profesionales, trabajadores, eh, estudiantes universitarios, gente que iba por curiosidad, otros que iban con la convicción de que verían algo más y también los que pues estaban en plan de burla. Había de todo, era bien variopinto ese grupo, pero todos estaban esperando que llegase las 9 de la noche, que era la hora del pretendido contacto. Se menciona que el Dr. Oxalc, este ser extraterrestre, este ser de otro mundo, les indicó después, afinó la hora, diciendo que mejor pues iba a producir el contacto a las 9:15 de la noche porque estaba llegando a la Tierra en su nave y todavía para esa hora se encontraría más o menos a la altura del planeta Marte. Esto lo dijo en una comunicación posterior. Bueno, había nuevamente personas que estaban en ese asunto de si se da o no se da. Y finalmente lo que todos observan es que empieza a acercarse una lucecita. Esta luz crece, se pone sobre ellos y mencionan que definitivamente se trataba de un artefacto tripulado, de un artefacto tecnológico. De hecho, el señor Paz García Corrochano lo describe, para que todos lo podamos imaginar, como si se tratase de una hamburguesa gigante voladora. Imagínense ustedes, amigos, qué descripción tan gráfica, con un diámetro de unos 25 a 30 metros y que flotaba como un poco inclinada hacia su izquierda, que tenía un maravilloso juego de luces y que era pues una visión que no dejaba indiferente a nadie, a pesar que dice que este lugar estaba no tan lejos de la Panamericana Sur, que estaba transitada de norte a sur y de sur a norte, pero al parecer nadie ahí se percató. Sin embargo, era una visión majestuosa. De hecho, menciona que en el grupo de los que estaban ahí habían 3 ingenieros, uno civil, otro mecánico y un ingeniero electrónico, y que estaban muy asombrados y conversaban entre ellos y todo porque llegaban a la conclusión de que esa nave no correspondía a la tecnología de origen terrestre disponible por aquellos años, los 70, el año 74. Lo que estaban esperando era que una vez que ya habían visto la nave, pues se pudiera presentar materialmente el extraterrestre conocido como el Dr. Oxalc. Pero finalmente la nave se fue y no se produjo esa materialización o esa aparición del Dr. Oxalc. Pero dicen que después él transmite algún tipo de mensaje, ya sea telepático, ya sea por escritura automática, no lo deja establecido, y menciona que por lo que había podido observar, el 30% de los asistentes tenía mucho miedo, el otro 30% eran simplemente curiosos, otro 30% son elementos totalmente negativos y un 10% están preparados para el contacto, ¿no? Entonces, después los que escuchan esto, los que están ahí, empiezan a acusarse, y con esto confirman las palabras del Dr. Oxalc, empiezan a acusarse los unos a los otros de que ¿quién es el elemento negativo? Por tu culpa no hemos podido ver a este ser que viene de otro mundo, solo hemos visto la nave. Bueno, la cuestión es que al final este ser Oxalc les menciona que de todas maneras va a de alguna manera seleccionar a un grupo pequeño, a ese 10% que estaba preparado, para que pudieran tener una experiencia esta vez sí de verlo.
Bueno, entonces va pasando el tiempo. El siguiente encuentro se iba a producir al parecer y se produjo, según menciona aquí en el libro el señor Paz García Corrochano, ni más ni menos que en Marcahuasi. Estoy seguro que incluso los oyentes que nos puedan seguir de otros países han escuchado hablar de Marcahuasi, ¿no? Bueno, y de ahí este libro nos narra mucho más de cómo es que finalmente sí se produce esto en esa meseta de San Pedro de Casta en la Sierra de Lima, y en general pues es un libro bastante interesante. Yo creo que pues ha quedado también un poco olvidado, pero si a usted le gusta, por ejemplo, los libros de Sixto Paz, las experiencias que él narra, esto es como un preludio, esto es realmente, creo yo, también para empalmarlo con sus libros, porque fue escrito por su padre y definitivamente el IPRI es el antecedente de lo que después se conoció como la Misión Rama, aunque no tenían exactamente la misma visión y todo, pero definitivamente es de padres a hijos, ¿no? Y también lo pueden empalmar con el libro OVNI SOS a la Humanidad, uno de los primeros de JJ Benítez, en los que este periodista e investigador español de los más grandes que hay, pues cuenta su experiencia, como él era escéptico, no le interesaba el tema ovni, nada de eso, pero tiene la experiencia junto a Misión Rama de observar lo que hasta ahora Juanjo Benítez identifica como naves de otros mundos en la zona de La Mina, actualmente más conocido como La Estrella, al este de Chilca. Entonces, pues en este programa hemos conversado sobre dos libros, el primero El embajador de las estrellas de Alberto San Martín y el segundo Y conocimos gente de otros mundos de José Carlos Paz García Corrochano. Y como digo, han quedado un tanto olvidados, pero que es muy interesante leerlos, no necesariamente para creer lo que se dice en ellos, cada quien es libre, pero forman parte de la literatura del misterio. En un caso, uno de ellos, la literatura nacida de España, y en el otro, en Y conocimos gente de otros mundos, la nacida en nuestro país, en Perú. Así que forma parte también de la cultura general que todos podemos tener, porque esto también es un asunto que involucra, sea que haya seres de otros mundos involucrados o no, pero esto involucra cuestiones sociológicas, antropológicas, del universo de las creencias. Alguien puede hablar también de las nuevas religiosidades, ¿no? Lo que ahora se denominan como las sectas platillistas o las religiones ovni, que así se les denomina. Entonces son fenómenos que ocurren en nuestro tiempo, no necesariamente uno tiene que adherir a ellos. Yo personalmente no lo hago. Yo, o sea, yo lo veo de una manera lo más objetiva posible y hasta cierto punto escéptica, ¿no? O sea, para mí, pues son simplemente temas a estudiar, pero es interesante, ¿no? Uno debe estar abierto a las posturas, la ideología, las propuestas de otros seres humanos, siempre con respeto y manteniendo una cierta distancia si así lo desea. Por ejemplo, hace unos días yo estuve en el local central de Alfa y Omega, que es, pues, como ustedes saben, una organización religiosa, se puede decir, que ellos aseguran haber recibido hace varias décadas mediante el señor Luis Soto y el señor Antonio Córdoba Quesada, que en paz descanse, una serie de lo que denominan como rollos telepáticos, es decir, sería pues escritura revelada en grandes papelógrafos que además de texto escrito tienen también unos gráficos supuestamente de la naturaleza, la construcción, la misión y más de lo que denominan como las divinas naves plateadas, es decir, lo que para todos los demás sería un disco volante, un platillo volador, un ovni, etcétera, ¿no? Y mensajes dados, pues, vamos a ponerlo así, por Dios respecto a los universos y a la forma y lo que pide la divinidad de los seres humanos, con castigos incluidos también, si es que no se obra bien. Entonces es una cosa bastante curiosa, interesante. ¿Y cuál fue el motivo de que yo asistiera, digamos, después de muchísimos años, a chequear qué hay ahí en el local de Alfa y Omega? Pues que se estaba presentando ni más ni menos que Alfa Bidondo. Alfa Bidondo, su verdadero nombre Alfonso Bidondo, es un contactado
argentino de la ciudad de Jujuy, al norte de ese país, que pues ha tenido experiencias que incluso ha logrado grabar, lo cual es muy interesante, porque muchos contactados o muchas personas que afirman tener alguna experiencia extraordinaria, sea con el fenómeno ovni, con el fenómeno paranormal u otros, no suelen tener pruebas o por lo menos elementos de juicio más allá de lo que te están mencionando, ¿no? Entonces uno puede ponerlo muy en duda. Pero en el caso de Alfa Bidondo hay grabaciones de objetos bastante singulares en el cielo, y no en una sola ocasión, sino en varias y en presencia de otros testigos. Y bueno, en la conferencia él no solamente mostró estos y otros videos, no solamente habló específicamente sobre el asunto del contacto extraterrestre, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sino también dándole una perspectiva de cómo esto puede cambiar la vida de la persona, ¿no? Una perspectiva más espiritual, filosófica, preguntándose sobre, por ejemplo, quién es uno. O sea, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Esto me recordó mucho a la pregunta que hizo una docente en uno de los primeros cursos de la universidad, que justamente hacía esa pregunta a los alumnos y alumnas, ¿no? ¿Tú quién eres? Y nosotros solíamos decir nuestro nombre, es lo primero que nos viene a la mente. Ah, yo soy Fernando, yo soy Yuli, yo soy etcétera, ¿no? Y esta docente decía que esa no era la respuesta, eso no era lo que había solicitado de nosotros, ese era nuestro nombre, pero no era quienes nosotros realmente somos. Otros empezaban, me acuerdo mucho, a dar características. Alguien incluso desde un matiz religioso cristiano dijo, bueno, yo soy una hija de Dios. Y así, me acuerdo muchísimo de esa tarde, fue algo muy interesante, pero al final nadie podía decir con certeza quién era, así, una manera de caracterizarlo plenamente. Curiosamente, Alfa Bidondo también mencionó algo así, ¿no? Por ejemplo, él ponía un ejemplo de algo tan sencillo como nosotros pensemos en mover nuestro dedo y movámoslo, ok, lo hacemos, pero ¿quién movió realmente el dedo? ¿No? Entonces uno se pone a pensar y tú puedes decir, lo moví yo, ¿cómo así? Mediante mi voluntad, mediante una orden que le di desde mi mente. Ya, pero ¿qué es tu mente? ¿Qué es la mente? ¿Cómo puedes describirla? ¿Y es realmente tu mente o es, o sea, bueno, en fin, un desarrollo alucinante de la idea, pero nos sirve como ejercicio mental para darnos cuenta de algo más profundo, algo que trasciende reales o supuestos contactos con seres de otros mundos. Y es sacarle un provecho espiritual, filosófico, de reflexión, de crecimiento personal, ¿no? O sea, por ejemplo, la sola idea de la existencia de seres de otros mundos nos enfrenta a sacarnos de eso que nos ha puesto la cultura, sobre todo occidental, por lo menos en los últimos siglos, en realidad desde antes, ¿no? El ser humano como centro del universo y siempre vendiéndonos la idea de que somos lo único que existe, los únicos seres inteligentes, lo cual además es una postura de bastante desesperanza y bastante tristeza, ¿no? Porque te enfrenta a la soledad, que de repente proyectos como puede ser SETI u otros han estado enviando mensajes al espacio o explorándolo en busca de vida durante bastante tiempo y con muchos recursos, cuando quizá en el fondo somos los únicos y no existen los tan mentados extraterrestres. Misterios al anochecer. Y es por eso, amigos, que aprovecho como cierre del programa para decirles que, y no soy el único que así piensa, esto que podemos llamar como el mundo de los enigmas, de lo forteano, de los misterios, de las anomalías, como usted prefiera, estimado radioescucha, no debería mezclarse, como se hace actualmente por parte de bastantes personas y medios inclusive, con las cuestiones de terror, o sea, dentro de la investigación del misterio, sea cual sea, la historia heterodoxa, el fenómeno ovni, el fenómeno paranormal, la criptozoología inclusive. De hecho, que te puedes encontrar con situaciones que son bastante llamativas, con casos que afirman son reales, que hay testigos y todo, y que realmente pues
te pueden parecer sacados de una leyenda o de un cuento que verdaderamente te infunda algo de miedo, pero son los menos. En realidad se trata de investigar sobre otras esquinas de nuestra realidad, de nuestro mundo, que no sabemos con certeza si existen, pero es bonito hacer que la imaginación vuele. Y si es que son cosas que merecen una investigación, pues ¿por qué no investigar en la medida de lo posible? Ver estos asuntos con seriedad y sobre todo al final del día llevarnos alguna enseñanza, alguna reflexión que puede ser incluso de tipo filosófico, antropológico, sociológico, espiritual si se quiere, si es que llega a eso. Pero lamentablemente de un tiempo a esta parte, el denominado como mundo del misterio se ha visto, como digo, manchado, aunque suene fuerte, por su asociación, prácticamente como que fueran hermanitos siameses, con eso otro que tiene que ver con el recurso hacia lo macabro, hacia el morbo, en el sentido de grotesco, y eso descalifica mucho a la investigación seria sobre estas temáticas. A mí me da, no pena, directamente me da rabia. Y yo no entiendo en verdad cómo es que hay gente a la que le gusta tanto lo macabro, esas sendas de lo que ya es hasta cruel, ¿no? Por ejemplo, y se ve y se habla abiertamente. Antes nos hubiera parecido algo alarmante y de hecho hay sociólogos, psicólogos, etcétera, los que sí les alarma, a mí mismo me alarma, sin ser ni psicólogo ni sociólogo, cómo hay tanta gente que dice que disfruta viendo casos de crímenes, el famoso true crime, ¿no? Que hasta tiene series en la televisión, programaciones especiales, y personas que disfrutan con eso. Hay quienes alertan de que esto podría ser un indicio de psicopatía o de sociopatía. Bueno, la cuestión es que cómo están los tiempos, ¿no? Terribles. Pero yo creo que al menos el mundo del misterio debe servir para dar esperanza. Debemos asociarlo a la espiritualidad, al desarrollo de nosotros como seres humanos, como digo, a sacarles también por ahí una enseñanza del tipo que he mencionado, ¿no? Dentro de los saberes humanos y sabernos diferenciar de simplemente el terror por el terror o el miedo por el miedo. Que igual hay suficientes cosas en la vida para sentirnos como que debemos andar con cuidado. Yo creo que la cosa más terrorífica es la inseguridad ciudadana, por ejemplo, o la violencia que se ve en el mundo por razón de ideas, de intereses, de poderes fácticos y demás, ¿no? Las guerras que hay en activo en el mundo, no sé, entre Rusia y Ucrania, o en la zona de Palestina e Israel, y es suficientes cosas terribles y terroríficas hay como para estar buscando terror en películas, en true crimes o en ese tipo de cosas. El mundo del misterio, señores, no es eso, aunque a veces podemos contar alguna pequeña historia o cuento que nos deja pensando, o podemos contar alguna historia que afirman es real, que pues tiene que ver con cuestiones que nos dejan como que, ¿qué pasó aquí? Pero eso no puede ser ni mucho menos el centro, sino tan solo una pequeña cosita dentro de lo mucho que tratamos. Así es, amigos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto es Misterios al Anochecer. Este programa ha estado más filosófico que nunca, creo. Hemos hablado desde símbolos hasta libros que han quedado olvidados y hemos soltado al final una reflexión sobre estos asuntos del misterio. Bueno, yo soy Fernando Chapí Martínez. Un fuerte abrazo a los que nos escuchan en Radio Arequipa Internacional, en Radio Los Andes 99.5 y su página web en Lima Sur, en edenex.es, la radio del misterio desde España, en Misterio Infinito Perú en YouTube, en Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao. Nos estamos escuchando. Misterios al Anochecer ha llegado con lo mejor de los enigmas, la cultura, la espiritualidad y más. Las noches de la semana en Arequipa y los domingos en Lima Sur. Misterios al Anochecer. Fernando Chapí Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura. Misterios al Anochecer.